Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo en este día. Un día muy especial para cada uno de los que quieren conocer el significado de la naturaleza divina, el significado de la naturaleza de Dios y el significado de la naturaleza humana. Es un día muy especial en el cual, ya sea por arras del destino, ya sea por la gracia divina, o ya sea porque nosotros nos hemos aprendido a autoconocer y sometimos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones, sometimos nuestro espíritu para estar este día en el lugar donde conoceremos la sabiduría humana y la naturaleza de Dios. Lograr cada uno de los seres humanos como individuos, conocer y reconocer la sabiduría divina, conocer y reconocer la naturaleza de Dios, conocernos y reconocer la sabiduría humana. Ese es el más grande enigma. Ese es el más grande significado de cada ser humano que de alguna o de otra manera se enreda en sus pensamientos, en sus emociones, en sus ideas, se enreda en su creencia por no conocer la sabiduría humana y la naturaleza de Dios. El ser humano, en cada momento de su vida, en cada etapa de su vida en este planeta Tierra, en esta naturaleza humana, el ser humano, por no darse a la tarea de conocer la naturaleza de Dios, por no preocuparse por sí mismo en conocer la sabiduría humana, y ese abismo que hay entre la sabiduría humana y la naturaleza de Dios hace que el individuo pierda lo más sagrado que tiene, que es su tiempo en este planeta Tierra, porque el tiempo para el ser humano, por cuanto vive en esta materia, por cuanto vive en estas dimensiones de luz, tiempo y materia, por cuanto vive en este vehículo mejor conocido como el cuerpo humano, el ser humano está condenado a tarde o temprano perder este vehículo. El ser humano está condenado por cuanto vive en las dimensiones de luz, tiempo y materia a salir del cuerpo que se le otorgó por un breve tiempo en este planeta Tierra. Conocer la sabiduría humana y la naturaleza de Dios es el verdadero significado de un hombre o mujer que ha conocido y reconocido al único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, al único omnipotente, omnisciente, a la divinidad, a Dios mismo. Ese es el único y gran reto para cada ser humano, para cada individuo, poder conocer la naturaleza de Dios y no atollarse en la sabiduría humana. Cuando vemos a nuestro alrededor, cuando vemos nuestro municipio, cuando vemos nuestra ciudad, cuando vemos nuestro país, cuando vemos nuestro continente, cuando vemos al planeta Tierra utilizando la sabiduría humana, nos damos cuenta qué tan alejado está el ser humano de la naturaleza de Dios. ¿Qué es y cómo vino la sabiduría humana al ser humano? ¿Qué es y cómo vino
ese germen de la sabiduría humana al individuo para alejarlo de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Remontémonos a antes de lo creado, a antes de lo existente, a antes de lo visible, de los seres humanos. ¿Qué es la eternidad? ¿Y cuál es el concepto de idea humana de la eternidad? ¿Y qué es la eternidad? ¿Y cuál es el propósito de vida de cada individuo que ha conocido y reconocido a Dios, que ha conocido y reconocido que es cuerpo, espíritu y alma? Cuando vemos esa frase o esa palabra que encierra la eternidad, a través de nuestra alma nos damos cuenta que es algo que no tuvo ni principio ni fin, es algo que no fue creado, es algo que es eterno, es algo que está fuera de las dimensiones de luz, tiempo y materia, fuera de la dimensión del mundo de los espíritus, fuera de la dimensión donde mora Luzbel o Lucifer, que es la quinta dimensión, fuera de la dimensión donde se conoce que están los profetas, los patriarcas, donde se conoce que están los espíritus de los hombres y mujeres que conocieron y reconocieron al único y soberano Dios, fuera de todo pensamiento humano, fuera de toda sabiduría humana, porque eso es Dios. Dios es el amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible. Eso es lo eterno. Eso es lo que los pensamientos humanos no podrían ni siquiera imaginar. Por eso es que el ser humano, a través de su sabiduría humana, lejos de acercarse de la naturaleza de Dios, se alejan cada vez más. Hacen un abismo entre la sabiduría humana y la naturaleza de Dios. En la eternidad, cuando todo era Dios, cuando la representación de Dios era todo lo que era eterno, allí en representación de Dios estaba el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y el arcángel Luzbel. En esa representación de los arcángeles estaba la divinidad de Dios. Y en esa eternidad de Dios, a través de la representación de Dios, por medio de los arcángeles, se gobernaba el universo, se gobernaban las estrellas, se gobernaban los planetas, se gobernaban las huestes celestiales. Lo que la mente humana, a través de su conocimiento humano, jamás va a experimentar. Porque tener el conocimiento humano es alejarse de la divinidad de Dios. Tener la sabiduría humana es alejarse de la naturaleza de Dios. Cuando los hijos de Dios ven la naturaleza de Dios, ven a la eternidad, ven al único y soberano Dios, ve a los arcángeles, Gabriel, Miguel, Luzbel, gobernando el universo. Y cuando nos damos cuenta a través de nuestra alma de que en esa eternidad la maravillosa creación de todo lo visible e invisible era por medio de la divinidad, por medio de aquel que nunca la mente humana o la sabiduría humana podrá ver, podrá entender, porque el único y soberano Dios es eterno. Él no tiene principio ni fin. Él no llena los requisitos del conocimiento humano. Él no llena los patrones de comportamiento de la sabiduría humana. Él es Dios.
Y en su palabra está establecido que a Dios nunca nadie lo vio, ni los arcángeles, ni los ángeles, mucho menos lo creado, que es la raza humana. ¿Cómo podemos ver a Dios? A través de la imagen y semejanza de Jesucristo. Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia, en la divinidad de Dios, se creó a sí mismo un cuerpo mejor conocido como Jesús, el Cristo, para que a través de Jesucristo se gobernara la eternidad, se gobernara los ángeles, se gobernara los arcángeles, se gobernara el universo, se gobernara el alma de todos aquellos vivientes que han venido con alma, que es la sabiduría humana y la naturaleza de Dios. Cuando vemos la naturaleza de Dios a través del arcángel Gabriel, a través del arcángel Miguel, a través del arcángel Luzbel, gobernando el universo completo. Pero en esa maravillosa creación de la divinidad, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios ordenó el firmamento, cuando Dios diseñó y creó eso mejor conocido como la ciencia, como los anillos o abismos que se encuentran en el universo, que es una puerta para pasar a nuevos universos, porque eso es la mejor representación de Dios, el universo, algo que no tiene principio ni fin, porque la raza humana a través de su sabiduría humana ha descubierto que después de un universo hay otro universo, que después de una galaxia hay otra galaxia, que cuando se acaba la luz de una estrella surgen nuevas estrellas. Esa es la maravillosa creación de la naturaleza de Dios. Conocer la sabiduría humana y ver la naturaleza de Dios. En esa maravillosa creación del universo, en esa maravillosa creación de todo lo visible e invisible, estaba la representación de la divinidad, estaba Dios. ¿Qué es lo que pasó para que el ser humano haya perdido la naturaleza de Dios? Cuando el ser humano toma a través de su espíritu, a través de los genes de su existir en este planeta Tierra, la sabiduría humana. Cuando el ser humano deja la naturaleza divina, deja de ver al único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, se desenfoca de la naturaleza divina y adopta el conocimiento humano, adopta lo que él, así conocido Luzbel, que era el arcángel, que representaba parte de la divinidad de Dios en la eternidad, asimismo tomó control de sus pensamientos, de sus emociones, de sus ideas, a través de lo que Dios le había dado a cada uno de ellos, que era libre albedrío para que ellos tomaran decisiones de lo que ellos quisieran hacer en la eternidad. Cuando vemos al arcángel Miguel tomar la decisión de servirle al único y soberano Dios, amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible. Cuando vemos la decisión a través de su libre albedrío del arcángel Gabriel de estar al servicio del arcángel Miguel para llegar
a lo que comúnmente se conoce. La primera venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo. El establecimiento del reino milenial a través de esos dos maravillosos arcángeles, Gabriel y Miguel. Pero cuando vemos a Luzbel utilizando su libre albedrío para traer la sabiduría humana, para traer el conocimiento humano a través de los genes de seres humanos, a través de aquella simiente mejor conocida como la simiente de la serpiente, el espíritu del diablo, el espíritu de Luzbel, encarnado en esa simiente, para decirle a lo que era angelical, a lo que era divino, a lo que tenía alma, mejor conocida como Eva. Sabe Dios que no morirás, sino que el día que tengas el conocimiento, el razonamiento, la conciencia, serás como Dios para conocer y entender lo bueno y lo malo, para construir reinos, para construir imperios, para construir sabios escribas, para convertirse en vicarios, para convertirse en profetas, para convertirse en apóstoles, para convertirse en religiones organizadas, el conocimiento de la sabiduría humana, traída directamente de la quinta dimensión por Luzbel. ¿Cuál es la naturaleza divina? Cuando el arcángel Gabriel visitó a los profetas del Antiguo Testamento para darle las buenas nuevas, que Dios a través del unigénito Hijo de Dios visitaría el planeta Tierra, gobernaría a través del alma de los seres humanos el planeta Tierra, las buenas nuevas de la esperanza de vida para la eternidad a través del arcángel Gabriel, visitando al gran sabio Zacarías, visitando a la Virgen María, visitando a cada uno de los profetas de Dios, dando el conocimiento de la naturaleza divina, hablando de que Dios a sí mismo nos visitaría a través del arcángel Miguel para convertirse en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, la naturaleza de el único y soberano Dios y el conocimiento y la sabiduría humana. ¿Por qué vemos tanto sistema de religiones organizadas en este planeta Tierra a través de el conocimiento y la sabiduría humana? Buscando a Dios, inventando dioses, trayendo espíritus de la quinta dimensión a este planeta Tierra para que hombres y mujeres reciban la sabiduría humana, para que hombres y mujeres hagan prodigios y milagros invocando el nombre de Luzbel, para que hombres y mujeres en este planeta Tierra conviertan y se conviertan en el sistema de creencias, de patrones de comportamiento de la sabiduría humana. Cuando vemos la naturaleza de Dios, cuando vemos al único y soberano Dios, amo y Señor, creador de lo visible e invisible, no solo visitó a los profetas del Antiguo Testamento por medio del arcángel Gabriel, sino que visitó a la humanidad completa por medio del arcángel Miguel, para dejar el sello del Dios vivo, que es el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, en el corazón y en la mente de la humanidad, para que la humanidad completa, no solo los vivientes en este planeta Tierra, sino que los
ángeles y todas las huestes celestiales a través del nombre de Jesucristo conocieran y reconocieran al único y soberano Dios, la sabiduría humana y la naturaleza de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 20 al 27, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron sobre su género, según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vi, oh Dios, que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La sabiduría humana y la naturaleza de Dios. Gracias al dador de la vida, que en todo tiempo, en toda edad, en toda dispensación, hubieron hombres y mujeres que no buscaron la sabiduría humana, que no buscaron el acomodamiento de la sabiduría humana, sino que se fueron directamente a su alma, directamente a la naturaleza de Dios, porque nuestra alma es lo más representativo de Dios dentro de cada uno de nosotros. Nuestra alma es eterna. Nuestra alma no tuvo principio ni fin. Nuestra alma viene directamente de Dios, que es eterno. Cuando el ser humano hace contacto con su alma, ve la naturaleza de Dios, ve lo que verdaderamente es ser un hijo de Dios. Ve y aprende de la naturaleza divina. Ve y aprende de la naturaleza de Dios. Nuestra alma, que es la representación de Dios en cada individuo en este planeta Tierra. La sabiduría humana y la naturaleza de Dios. Vean la sabiduría humana que el diablo trajo por medio de la serpiente. Vean la sabiduría humana que el diablo trajo por medio de Caín. Vean la sabiduría humana que el diablo trajo por medio de Nimrud. Vean la sabiduría humana que el diablo trajo por medio de los faraones. Vean la sabiduría humana que el diablo trajo por medio de Datán, Coré y Abirán. Vean la sabiduría humana que el diablo trajo a este planeta Tierra. Pero vean la sabiduría de la naturaleza divina que Dios trajo por medio del arcángel Gabriel, por medio del arcángel Miguel, por medio de los profetas de Dios, por medio del unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Vean la naturaleza divina
obrando por medio de Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, el reverendo William Marion Branham. Vean la naturaleza divina obrando por medio de todos esos millones de hombres y mujeres, que la naturaleza divina estuvo en cada uno de ellos por medio de su alma. Vean la sabiduría humana lo que hizo a estos personajes. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que buscamos? Si buscamos la sabiduría humana, hay tanto sistema religioso a nuestro alrededor, tantas cosas que se dicen llamar iglesias. Busquen la mejor y más grande iglesia que llene el requisito de la sabiduría humana. Pero si lo que buscamos es la naturaleza de Dios, busquemos nuestra alma, hagamos contacto con nuestra alma y nuestra alma hará contacto con el Espíritu Santo. Hacer contacto con el Espíritu Santo es estar en la paz de Jesucristo. Estar en la paz de Jesucristo es tener al representante más cercano a Dios, el Arcángel Miguel. Tener al Arcángel Miguel dentro de cada uno de nosotros es tener la luz de la divinidad, es tener a Dios mismo. Eso es conocer la naturaleza divina, conocer nuestra alma, conocer al Espíritu Santo, conocer a Dios mismo en Jesucristo. La sabiduría humana y la naturaleza de Dios. En el libro de Job, capítulo 38, del 1 al 4, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. La sabiduría humana le hace creer al ser humano que es a través de sus méritos que puede alcanzar la gracia divina. La sabiduría humana le hace creer al ser humano que es estar bien a través de la economía, que es estar bien a través de un sistema religioso, que es estar bien a través de esos patrones de comportamiento social para estar en la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es la naturaleza de Dios, pone en el alma del ser humano que es estar bien, que es estar convencido de que venimos de eternidad y vamos para la eternidad. La gracia de la naturaleza de Dios a través de Pablo habló que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni riqueza, ni pobreza, ni lo presente, ni lo porvenir podrá quitar la naturaleza de Dios, que es el alma de Dios mismo en cada uno de los hijos de Dios. Poder entender y comprender qué es la sabiduría humana y qué es la naturaleza de Dios. Es representar a Dios mismo en este planeta Tierra a través de nuestra alma. Demostrarle a los seres humanos que aún en el infierno mismo podemos proclamar al único y soberano Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo, como el amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible. Vean a esos que buscan la sabiduría humana, siempre llenando su ego, siempre llenando sus pequeños pero grandes deseos de ambición, siempre llenando todo lo que la mente humana pueda llenar, siempre obedeciéndole a aquel bastardo que le dijo al Señor Jesucristo: todos los reinos del mundo me pertenecen y te los daré si postrado me adoras.
Vean cómo la naturaleza humana, utilizando el nombre del Señor Jesucristo, usurpando el trono de Dios, reciben eso que el diablo dice tener. Religiones, sectas, concilios, papados, falsos profetas y todo un sinnúmero de cosas que la raza humana sabe que dan a través de la sabiduría humana. Gracias, Salvador de la vida, que podemos estar conscientes de la vida, que podemos estar conscientes que tenemos alma, que podemos estar conscientes que aquí y ahora somos la representación de Dios a través de nuestra alma, que aquí y ahora en pleno siglo XXI, año 2025, le podemos demostrar a las huestes del infierno, le podemos demostrar a los sistemas religiosos, a los sistemas eclesiásticos, a los sistemas políticos, a los sistemas sociales, a esos que se dicen llamar doctorados en divinidad, a esos que se dicen llamar doctorados en el conocimiento de la ciencia, de la hermenéutica, de la ciencia del conocimiento de la teología, que es puro conocimiento de sabiduría humana. Les podemos decir que la naturaleza divina está en cada uno de nosotros porque tenemos alma. Y con esa alma, cada hijo de Dios demuestra que es ser creyente en el dador de la vida. Demuestra como demostraron esos millones de seres humanos que no se quebraron, que no dieron un paso atrás. Antes corrieron a la hoguera, antes corrieron a la cruz, antes corrieron a todo un sinnúmero de vituperios, persecuciones, cárceles, pero en todo tiempo y a toda hora, a través de su alma, hablaron y profetizaron de qué es estar en la gracia de Dios, de qué es estar en la naturaleza de Dios, la sabiduría humana y la naturaleza de Dios. En el libro de Salmos capítulo 8 del 1 al 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, ha puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho como menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 19 del 1 al 9. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra. Salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos
es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y no hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En el Salmo 89 del 11 al 17, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste, el norte y el sur. Tú lo creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrarán todo el día, y en tu justicia serán enaltecidos, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. En el Salmo 100, del 1 al 5, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 139, del 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. La sabiduría humana y la naturaleza de Dios. Poder entender y comprender que a través de nuestra alma tenemos al único y soberano Dios por la eternidad. La sabiduría humana, poder entender y comprender cómo funciona, y la naturaleza de Dios. Poder entender todos esos enigmas, poder entender y comprender, conocer cómo funciona el espíritu del diablo y cómo funciona el espíritu de Dios. Poder entender y comprender que a través del espíritu de la quinta dimensión, el ser humano, por no tener la capacidad de hacer contacto con su alma, cree que la sabiduría humana es lo que necesita para estar en la paz de Dios. El ser humano, por no tener la capacidad de estar en contacto con su alma, de poder hacer lo único y esencial que se podría hacer como individuos, que es estar en la paz de la naturaleza de Dios. Estar en la paz de la naturaleza de Dios es estar en paz con nuestra alma. Pero en esa confusión del ser humano, de no poder entender qué es la paz de Dios, el ser humano busca la sabiduría humana a través de esos líderes religiosos que conocen bien la manipulación consciente
o inconsciente del ser humano, que conocen bien cómo manipular la mente del ser humano, que conocen bien a través del espíritu de la quinta dimensión, cómo someter al espíritu del ser humano, que conocen bien cómo hacer que el ser humano pierda la naturaleza de Dios, que es su alma, para estar en la sabiduría humana, que es estar en esos dogmas, credos y tradiciones, que es dividir en miles de pedazos el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que es hacerle creer al ser humano que a través de esas fantasías religiosas, a través de ese poder económico, a través de todo ese comportamiento que el diablo trae por medio de la sabiduría humana, es estar en la gracia divina. Es cada individuo que tiene que romper ese abismo entre la sabiduría humana y la naturaleza de Dios. Hombres y mujeres de la historia lo lograron. Hombres y mujeres del Antiguo Testamento lo lograron. Hombres y mujeres del Nuevo Testamento lo lograron. ¿Qué hizo la sabiduría humana a través de aquel concilio de hombres y mujeres religiosos en el tiempo de Jesús? Fueron y agarraron a Esteban para apedrearlo. ¿Qué hizo la naturaleza divina en Esteban por medio de su alma? Ver el reino de Dios, ver la eternidad de Dios. Eso es estar conscientes de que tenemos alma. Eso es estar conscientes de que hemos venido a este planeta Tierra no solo para demostrarle al planeta Tierra de que a través de nuestra alma somos la representación de Dios, para proclamar a Jesucristo como el único y soberano Dios, su nombre que es el nombre eterno dado a los hombres y a los ángeles para la eternidad. Conocer y reconocer la naturaleza de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 10, del 12 al 15, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y seca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. Sigue diciendo Jeremías en el capítulo 17, del 7 al 10. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, la sabiduría humana y la naturaleza de Dios. Tener la naturaleza de Dios es estar en la paz de Dios. Tener la naturaleza de Dios es poder entender que estamos en este planeta Tierra no para hacer lo que hacen los vivientes, no para creer
que en patrones de comportamiento humano está la gracia y el perdón de Dios. Estamos aquí con la naturaleza de Dios para demostrar que la naturaleza de Dios está sobre todo lo visible e invisible. Demostrar que la naturaleza de Dios está sobre todo sistema de organización religiosa. La naturaleza de Dios está en nuestra alma. Conocer nuestra alma es conocer a Dios. Estar en la paz de nuestra alma es estar en la eternidad con Dios. Conocer la sabiduría humana y la naturaleza de Dios. Todo fue creado por Dios. Todo le pertenece a Él. En el libro de Jonás, capítulo 4, del 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calavecera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la cabecera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calavecera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La sabiduría humana y la naturaleza de Dios. Poder entender y comprender cuál es la naturaleza de Dios en cada individuo, y poder entender y conocer cuál es la sabiduría humana en este planeta Tierra. Cuando el ser humano pierde su dignidad, cuando el ser humano es de carácter débil, cuando el ser humano a través de sus intereses bastardos pierde lo maravilloso que tiene, que es su carácter, su dignidad, pierde lo maravilloso que tiene, que es hacer contacto con la naturaleza de Dios a través de su alma. El ser humano busca la sabiduría humana a través de dogmas, credos y tradiciones, a través de sistemas religiosos inventados
por hombres de intereses bastardos que aceptaron eso que el diablo le ofreció a Jesucristo. Todos los reinos del mundo te daré si postrado me adoran. Y vean en el libro del Apocalipsis la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Es un dogma, es un credo, es una tradición puesta en la mente y en el corazón del ser humano. Dejan la bendita palabra de Dios, dejan a un lado la Biblia y toman los dogmas, credos y tradiciones. Toman lo que esos bastardos religiosos dicen, por cuanto la iglesia lo dice, es así dice el Señor. Toman esos dogmas y credos de falsos profetas, que por cuanto el ungido lo dice, así dice el Señor. Esa es la sabiduría humana, espíritu de la quinta dimensión, inventando dogmas, credos y tradiciones en la mente y el corazón del ser humano, dándole la sabiduría humana al ser humano para hacerle creer al ser humano que a través de su bolsillo, a través de ese comportamiento religioso está la gracia divina, la gracia de la naturaleza de Dios está en el alma de cada individuo y el alma del individuo no acepta dogmas, credos ni tradiciones. El alma del individuo no acepta vicarios, no acepta profetas. El alma del individuo, la naturaleza del alma del individuo solo acepta de lo que fue y es del único y soberano Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Poder conocer la naturaleza de Dios a través de nuestra alma. En el libro de Mateo, capítulo 15, del 1 al 20, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra, pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale,
y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La sabiduría humana y la naturaleza de Dios. Vean la sabiduría humana cómo pervierte los textos sagrados. Vean la sabiduría humana cómo contamina la palabra de Dios. Vean la sabiduría humana cómo anteponen sus dogmas, credos y tradiciones. Vean la sabiduría humana cómo hace que cada individuo vaya como borrego, como animalito al matadero, que son esos sistemas religiosos dañando lo que pudieran llegar a tener esos seres humanos, que es el alma. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo, no lo que entra contamina. Pueden recibir todos esos dogmas, credos y tradiciones, pero si descubren que tienen alma, inmediatamente conocen la naturaleza divina, y de la abundancia del corazón emana la boca, y es lo que contamina al ser humano. Cuando el ser humano recibe la naturaleza divina, el ser humano a través de su alma ya no habla de dogmas, credos ni tradiciones, ya no habla de esos bastardos que se dicen llamar ungidos, que se dicen llamar profetas, que se dicen llamar apóstoles, que se dicen llamar vicarios, representantes de Dios en la tierra, los hijos e hijas de Dios que recibieron el Espíritu Santo, que recibieron la palabra, que recibieron la naturaleza divina, corren al campo de batalla para hablar de la naturaleza divina, para hablar del único y soberano Dios, para hablar de Jesucristo, el dador de la vida. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 22 al 31, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta descripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los
hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En el libro de Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó así, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La naturaleza humana o la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza humana? Tener la sabiduría humana. Todo ser humano, por cuanto está en este cuerpo y en este espíritu, en esta materia, en estas dimensiones de luz, tiempo y materia, a través de su naturaleza humana, siempre va a buscar la sabiduría humana, siempre va a buscar dogmas, credos y tradiciones, siempre va a buscar la mejor organización religiosa, siempre a través de esa sabiduría humana, a través de esas ilusiones apoteósicas, el ser humano, por cuanto está en su cuerpo y en su espíritu, en la naturaleza humana, siempre va a creer que a través de esos palacios inventados por hombres, bañados con oro y plata, a través de esos templos, a través de esos templetes, a través de eso mejor conocido como Babilonia la Grande, juntamente con todas esas otras organizaciones religiosas que hacen lo mismo que su madre Babilonia la Grande. Hacen y preparan templos con oro, hacen y preparan iglesias mejor conocidas como templos de iglesias, o en el término de la voz del ángel, mejor conocido como centros hechiceros, le hacen creer al ser humano a través de la sabiduría humana, que ahí está el poder del Espíritu Santo, que allí está la gracia de Dios, que allí está la naturaleza de Dios. Vean la naturaleza de Dios a través de Pablo por medio de su alma, cuando dice que Dios no mora en templos humanos, que Dios no fue diseñado por oro o plata o piedras preciosas o esculturas inventadas por los hombres. Dios mora en el corazón del individuo, Dios mora en el alma del individuo. Cuando el ser humano
conozca la naturaleza de Dios, el ser humano huirá, se apartará de esos espíritus que moran en la mente del mismo ser humano, porque todos los seres humanos a través de la naturaleza humana reciben visitas de la quinta dimensión. Todo ser humano, todos los vivientes, por cuanto estamos en la naturaleza humana, queremos imitar a los religiosos, queremos imitar a esos bastardos que se dicen llamar ungidos, que se dicen llamar profetas, que se dicen llamar vicarios. Todos los seres humanos, por estar en esta naturaleza humana, creemos que a través de esos templetes papales, que a través de esas carpas o champas que le llaman catedrales, está la gracia del poder de Dios. La gracia del poder de Dios está en el alma del ser humano. Que los hombres y mujeres en este planeta Tierra logren entender y comprender cuál es la sabiduría humana alimentando la naturaleza humana y cuál es la naturaleza de Dios alimentando el alma de los hijos e hijas de Dios en este planeta Tierra. Esa es la gran diferencia entre los hijos de Dios, creados, diseñados, predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo para tener cuerpo, espíritu y alma, a los hijos de los hombres que fueron creados también por Dios en cuerpo y espíritu sin alma. Vean la gran diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Vean la diferencia entre la sabiduría humana y la gracia de la naturaleza de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 10 del 5 al 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. La sabiduría humana y la naturaleza de Dios. Poder descubrir la naturaleza de Dios a través de nuestra alma. Poder descubrir que tenemos alma es poder saber y entender que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. Poder hacer contacto con nuestra alma. Un hijo de Dios que vio la naturaleza de Dios a través de su alma, se alejó de todos los dogmas, credos y tradiciones, se alejó de eso que se conoce como iglesias protestantes, de eso que se conoce como la gran y única iglesia organizada, católica, apostólica, romana, los hijos e hijas de Dios que conocieron la naturaleza de Dios a través de su alma, hicieron contacto con su divinidad, corrieron al campo de batalla para demostrarle a la humanidad que ni la muerte, ni la vida, ni el poder o flaqueza puede apartar a los hijos e hijas de Dios de la naturaleza de Dios, de la gracia de Dios, la sabiduría humana y la naturaleza de Dios en todo tiempo, en toda edad, en toda dispensación se ha llevado a cabo ese patrón de comportamiento, esa plataforma entre la naturaleza de Dios a través de los hijos de Dios en este planeta Tierra y la naturaleza humana que recibe la sabiduría humana. Ya vemos lo que hace la sabiduría humana y ya vemos lo que hace la naturaleza de Dios en los hijos de Dios. Somos la voz del ángel mensajero
que en pleno siglo XXI, año 2025, estamos hablando de la manipulación consciente o inconsciente de la sabiduría humana en los seres humanos en este planeta Tierra, pero también estamos hablando y demostrando la naturaleza de Dios a través del alma de cada hijo de Dios. Muchas gracias.